Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a uno de los temas que más nos ha estado embargando cuando observamos la sociedad y cómo ha empezado este 2020, y es la violencia de género. No obstante, no puedo dejar de mencionar que vamos a conversar con un hombre de gran liderazgo en la capacidad política y que al mismo tiempo es el delegado técnico ante la Junta Central Electoral de Fuerza del Pueblo, pero quien fuera en su momento el magistrado José Manuel Hernández Peguero también es un hombre con gran experiencia en el Tribunal Superior Electoral y todas las experiencias que ha tenido en el liderazgo político. Así que vamos a hablar de todo, pero empecemos con esto de los feminicidios. Hernández Peguero es un hombre que ya ha visto desde la justicia, ha visto desde la práctica privada del derecho, ha visto como ciudadano cómo andamos. Y ahora yo quiero, con todo el conocimiento que tiene, con la oportunidad que ha tenido de hacer proyectos de ley inclusive pensados sobre este asunto, que nos comparta sus impresiones de qué está pasando, que no funcionan las políticas de Estado en este asunto. O podríamos decir que están funcionando medianamente como supone decir el gobierno. ¿Qué observación le hace a este tema? Bueno, mire, para partir correctamente de un enfoque de las causas por las cuales se comete el feminicidio o la violencia contra la mujer, hay que entender que son muchos factores. Y a partir de ahí tenemos que identificar una gran realidad. El Estado dominicano, a través de sus instituciones, no cumple lo programado respecto a esas funciones que debe abordar. Es por esto que el proyecto de ley que cursa hace casi 10 años en la Cámara Legislativa trata de identificar las responsabilidades a todos los ministerios. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de salud que debe ser abordado por salud pública, el ministerio. Tenemos un problema principal base, que es el de educación, que tiene que abordarlo en su currícula escolar el Ministerio de Educación. Pero también tenemos un problema de atención, prevención, que tiene que ser abordado por el Ministerio de la Mujer, y un problema de persecución contra los infractores, ¿verdad?, que tiene que ser abordado eficazmente por el Ministerio Público. Entonces, cuando suceden estas cosas y no existe un marco regulatorio, es evidente de que al momento de evaluar los resultados encontraremos fallas. Esto no quiere decir que lo único que solucione el problema es la ley, no. Yo creo que el marco regulatorio nos permite identificar quién falla, cómo falla, por qué falla y cuáles son las sanciones y los correctivos a aplicar. Pero de todas maneras, yo creo que hay que dar pasos concretos e inmediatos hasta tanto la ley sea aprobada. ¿Hacia dónde deben ir esos pasos concretos? Nosotros estamos mirando muchas iniciativas aisladas y parece que todavía no coinciden las políticas públicas, porque hay una gran parte de esto que también puede trabajarlo el sector privado, pero hay una gran sombrilla que se espera sea el Estado. Y eso no coincide todavía en presentar al país un programa que llene las expectativas. Usted que ha estudiado el tema, que se ha tomado ese tiempo, ¿cómo recomienda que esto despegue? Mire, yo sugiero, y desde hace tiempo sostengo la idea, de que la mujer dominicana no tiene confianza en las autoridades para poder denunciar a su pareja o expareja. Es dable entender de que cuando ocurre una situación conflictiva de violencia entre una pareja, no siempre se acude de inmediato, por múltiples razones. Una de ellas podría ser la dependencia económica, otra por el afecto, otra por los hijos. Son múltiples. Ahora, lo que tenemos que lograr es, lo primero, que existan garantías para que cuando la mujer interponga la denuncia puedan ser efectivos las persecuciones, los correctivos del lugar para garantizar la vida de esa mujer. Y eso es el paso más trascendental, porque cuando tengamos esa mujer segura de que si ocurre una violencia contra ella y ella interpone la denuncia, se aplicarán las acciones persecutoras que le garanticen la vida, no tendremos cifras ocultas, no tendremos mujeres que sean
víctimas de feminicidio y nunca hayan denunciado esa violencia. Entonces, para eso hay que establecer que la puerta de entrada de los casos a la justicia no sean los tribunales de primera instancia que operan en los municipios cabecera, sino los jueces de paz que operan en todos los municipios. Es decir, la diferencia está en que tú actualmente el país tiene actualmente 32 tribunales de primera instancia que son los que conocen de la denuncia, de la medida de coerción, pero tú tienes 158 municipios que las mujeres que viven allí, para poder accesar, tienen que ir al municipio cabecera. Yo propuse que esa puerta de entrada sea el juez de paz. ¿Y qué pasa que proyectos como este, que suponen ser muy razonables, que ponen en relieve un debate que necesita estremecer a todos los intereses, se queden guardados, se queden engavetados? Esa es la queja que hay de la ciudadanía contra los legisladores. Yo no creo que puedan existir grandes diferencias. ¿Comenzó a debatirse ese proyecto en algún momento? Sí. ¿Y se quedó en el limbo o qué pasó? En alguna ocasión se ha aprobado en la Cámara de Senadores, pero cuando baja a la Cámara de Diputados perime por las diferencias que existen. Yo sugeriría que la voluntad política en esta campaña electoral que tanto ha mostrado interés, ya vimos al expresidente Leonel Fernández en una serie de puntualizaciones también al candidato presidencial del PRM referirse al tema, que pudiesen, sin necesidad de llegar al próximo gobierno, poder dotar a este país de esa ley que se requiere, que esa ley también hay que entender debe ir más allá de lo que está contemplado, porque tenemos un gran problema, son los huérfanos de los feminicidios. Yo calculo que si tenemos cerca de 100 mujeres por feminicidios íntimos, esto significa que a un promedio de 3, que es lo que se estipula, hijos, estaríamos hablando de 300 huérfanos. Y eso no está siendo atendido más que por un proyecto que tiene la vicepresidencia de la República, pero no de manera institucional. Yo creo que hay que proporcionar fondos económicos suficientes para el abordaje tanto psicológico como económico de esos 300 niños que estarán marcados durante toda su vida. Sí, son insensibles los legisladores con los temas de violencia y con los temas de feminicidios. Podríamos decir que estamos ante un Congreso insensible, machista, y que probablemente por la generación mental que representa, no es un Congreso joven, tenemos un Congreso que tiene algunos niveles hasta de obsolescencia mental, hablando de la generación en la que fue criada esa gente, y perdón tal vez por ser tan cruel, pero creo que es parte de la realidad. ¿Podríamos decir que esa gente está siendo insensible a este problema social? Bueno, mire, yo lo que creo es que un legislador debe priorizar las iniciativas y la aprobación de proyectos de leyes que tiendan a resolver un problema como de esta naturaleza que nos afecta a todos. Yo creo que el liderazgo político debería insistir en que este proyecto de ley sea aprobado cuanto antes. Qué interesante este tema, podríamos pasarnos la mañana, pero entonces ya apuntando a que no nos queda mucho tiempo. Pero mire, para concluir, ¿no puedo dejar de hablar de política? Sí, sobre este tema yo creo que hay que destacar que esas iniciativas que adoptamos cuando yo fui fiscal del Centro de Intervención Conductual para los Hombres Violentos, que ha sido replicado por el Procurador General de la República, son las acciones inmediatas que pueden dar resultado. Y dígame algo, hablando de justicia, un hombre que pasó por la Fiscalía del Distrito, un hombre que también pasó por el Tribunal Superior Electoral, vamos a quedarnos en ese último. Sí. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede estar poniendo en juego la cantidad, más de 100 y pico de sentencias que todavía están esperando por decisiones del Tribunal Superior Electoral a menos de 40 días de las elecciones municipales? La disposición legal que establece la ley de régimen
electoral respecto a que no se debe imprimir la boleta hasta tanto no sean fallado. Yo creo que en principio no puede haber cuestionamiento a que su cumplimiento. Ahora bien, esto es normal. Lo que apena es que los legisladores, al momento de aprobar esas leyes de partidos políticos y de régimen electoral, no concibieron la reiterada deficiencia de las juntas electorales en poder establecer correctamente las decisiones ante las impugnaciones que los candidatos hacían. El Tribunal Superior Electoral está lleno de casos porque las juntas electorales fallaron mal. Vamos a cerrar con una pregunta, sí. Y es, bueno, definitivamente, ¿qué puede significar todo esto a la hora de un conteo final en el que hay un cruce de que los votos, según la ley, de alguien que salió ya de esa boleta, se mantiene ahí? Todo esto puede ser una locura para la va a afectar Junta de manera significativa al candidato, que no va a poder aparecer en la boleta electoral. Y evidentemente afecta a la democracia porque el elector no tiene posibilidad de identificar a el candidato. De todas maneras, el Tribunal Superior Electoral, a través de sus presidentes, ha informado que antes de mañana, jueves, estará lista todas las decisiones y dispositivos. Yo creo que es posible que esto suceda. Así despedimos la entrevista con el delegado técnico de Fuerza del Pueblo. Más adelante tendremos que invitarlo para seguir hablando del plano político, porque esto de aquí en adelante se podrá cada vez más intenso. José Manuel Hernández Peguero, gracias siempre por estar con nosotros. Vamos a una pausa.